Vamos a irnos a lo que es Éxodos capítulo 19. Cuando lo tenga, me dicen un amén, hermanos, para que juntos leamos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Creo que no fue posible por ahí conectarnos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Éxodos capítulo 19. Amén. Vamos a irnos a el versículo 5 y versículo 6, para la gloria y honra del Señor. Cuando lo tenga me dicen amén, para que juntos leamos su palabra en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6 dice su palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Vamos a tratar, hermanos, de que Dios nos hable en esta hora. Gloria al Señor. Por ahí están en vivo. Aleluya. Así que todos ustedes se van a ver por ahí. Aleluya. Puede compartir el audio, si no solo en video. Así que Aleluya. gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hablar sobre el tema una invitación especial a la santidad. Una invitación especial a la santidad. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando vemos, hermanos, lo que es el libro de Éxodos, sabemos de que es la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Hagamos un corto recorrido o un corto recordatorio cuando ellos estaban cautivos en Egipto por más de 400 años. Sabemos que vivieron todo este tiempo esperando lo que era el ser libertados, mas sin embargo algunos murieron esperando el ser libertados, pero no vieron esa libertad, mas sin embargo murieron creyendo en Dios. Pero no quiero centrarme en la salida de ellos, sino ya cuando están en el camino. Quiero enfocarme o hacerle un recordatorio ya en el capítulo 14, cuando es la cruzada, o cuando cruzan el Mar Rojo. El capítulo 15, el cántico de Moisés y de María, de agradecimiento por haber pasado el Mar Rojo, que dice que Dios abrió las aguas y pudieron pasar en seco. El capítulo 16 también, hermanos, nos habla, Dios da el maná al pueblo. El 17, hablando del capítulo 17, agua de la roca y la victoria contra Amalek, que fue la primera victoria que obtuvieron contra el enemigo. El 18, su suegro Jetro, lo que es de Moisés, se acerca a él al mismo Moisés para darle algunos consejos de familia y así ayudarle también con el ministerio, porque Moisés estaba muy ocupado. Y él le dijo que escogiera ancianos para que ellos pudieran ayudarle, que pusiera jefes de miles, de 100, de 50 y de 10, para que de las responsabilidades menores ellos se encargaran y no hubiera tanta carga en lo que es solo en Moisés. Pero ahora, el pase, cuando llegaron ellos por ejemplo, a Refidim, que es un desierto, un lugar de descanso, lo que es ya traducido, un lugar de descanso, un lugar fresco. Ellos vieron la mano de Dios cuando Dios les dio agua de la roca, cuando Dios hizo muchos milagros. El pueblo de Israel vio muchos milagros, pero, hermanos, aún en este momento no habían visto nada, porque vieron cuando Dios abrió el mar. Ellos vieron cuando Dios hizo
que cuando ellos lograron pasar al otro lado, los egipcios, toda la caballería, los que los perseguían, fueron tragados por las mismas aguas del mar. Entonces, ¿por qué yo le he puesto a este tema una invitación especial a la santidad? Ya lo vamos a descubrir a la luz de la palabra. Y la razón es de que yo estuve viendo acerca de esto, estudiando, y me llama la atención en la manera en que la nube se mueve y los lleva de Refidim a lo que es el desierto de Sinaí, es decir, el pie del monte. Cuando ellos llegan a ese lugar, ellos acampan ahí, muy obedientemente. Cuando se habla de una invitación, hermanos, hay varias clases de invitaciones. Hay una invitación nomás para que usted pueda llegar y acompañar. Hay invitaciones para que usted pueda nomás participar de algo. Pero hay invitaciones especiales que usted mismo es parte de la fiesta. En este caso, Dios lo citó a ese lugar, lo citó al pie del monte Sinaí. No quizás en algún momento para poder causar miedo al pueblo, sino para darles un reglamento y hacer un compromiso con ellos. Vamos a ver algunos puntos muy importantes esta noche, tarde noche ya, en esta hora, muy importantes, porque como les vuelvo a repetir, el pueblo de Israel había visto la mano de Dios, pero hasta este momento, el momento cuando ellos, en el capítulo 19, cuando Dios los visita, fue un momento tan especial, fue un evento tan hermoso, que hermanos, en eso rodea todo. Ellos es cierto, vagaron 39 años después de haber estado en el monte Sinaí, pero la mayor experiencia, o la mejor experiencia la tuvieron al pie del monte. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, y veamos ya del versículo 1 en adelante del capítulo 19 para que vayamos entendiendo, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Miren, note eso, no tenían ni 3 meses, dice en el mes tercero, pero en los primeros días, abarcando el tercer mes, perdón, ellos, hermanos, fueron trasladados al pie del monte. Y dice el versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, e inmediatamente Moisés sube. Y Jehová, dice, lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Note bien esto, hermano. Estas palabras que Dios le dijo a Moisés, a su siervo, que en ese momento Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Hablando en el antiguo tiempo, Moisés se convierte en el mediador entre Dios y los hombres, porque Dios hablaba a ciertos individuos, si usted sabe, en el Antiguo Testamento, pero jamás como esta escena al pie del monte cuando se manifestó al pueblo. Porque cuando llegaron hasta este lugar, habían dudas en el pueblo de que verdaderamente Dios hablara con Moisés. Entonces era necesario que Dios se manifestara a cara del pueblo para que vieran que era una realidad que Dios hablaba. Entonces había cierta duda, pero Dios, sabiendo y conociendo los corazones, las mentes de los hombres, dijo: tendré que hacerles una invitación especial. Una invitación especial para santificarlos, porque sin antes santificarse, hermanos, no podemos entrar ante la presencia de Dios. Si antes no hacemos un compromiso con Dios,
a santificarnos, no podemos tocar a Dios con manos sucias. Aleluya. Entonces, es cuando llegamos al versículo 5. Pero lo que le quería dar a entender cuando hace la mención, a mí me llamó mucho la atención cuando dice que los trajo en el versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, dice, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. La mayoría de las aves lo que hacen con sus hijos o con las crías, los agarran con las garras o con su propio pico y las tiran a la deriva a que aprendan por sí solos. El águila es la única que sus hijos aguiluchos los cuida de una manera tan especial que los echa sobre sus alas para protegerlos de cualquier accidente y que se vayan a estrellar en alguna peña. Y por eso dice que él los sacó sobre alas de águila. Alabado sea Dios. Si usted sabe, hermanos, en la Biblia se hace mención muchas veces del águila, Amén. de esa ave. ¿Por qué razón? Porque es la que vuela más alto, Amén. la que su mirada es mejor que las otras aves. Incluso había un mensaje que me gustaba escuchar que decía que fuéramos águilas y no gallinas, Aleluya. porque las águilas vuelan alto. Amén. Entonces, hermanos, dice, y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Estas palabras Aleluya. conmovieron el corazón de Moisés. Tanto para el pueblo era especial estar ahí en ese lugar, pero también para Moisés. ¿Sabe por qué? Porque ahí giró el círculo cuando en Éxodo 3:12 Dios le dijo que él iba a estar con él, que fuera a libertar a su pueblo y que no dudara en traer al pueblo al desierto, que Dios iba a estar con él y que cuando lo sacara de Egipto volvería a ese lugar y iba a adorarle en ese mismo monte. Aleluya. Ese lugar donde Moisés vio la zarza ardiendo y no se consumió. Aleluya. Alabado sea Dios. Moisés se estremeció su corazón cuando vio el momento, cuando subió al monte, y Dios inmediatamente ya estaba esperándolo y lo llamó y le dijo estas palabras, le dio estas palabras para que se las diera al pueblo, que le recordara de dónde Dios había sacado a este pueblo. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos la emoción, me imagino, del pueblo de estar ahí, pero ellos no se esperaban, quizás, por decirlo así, un momento tan especial, un momento tan hermoso, una invitación tan especial en ese momento, pero Moisés sí sabía a qué iban en ese lugar. Aleluya. Cuando Dios le habla y le dice en este versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Dos cosas aquí. Dos cosas. Si oyeres mi voz. Y sabe que en el hebreo es repetida dos veces. Traducido en el hebreo es cuando se le dice, si oyeres mi voz, como cuando Jesús dice en las escrituras, de cierto os digo. Afirmación. Aleluya. Y oír no es nada solamente oír, sino también hacer lo que escuchó. Hacer lo que escuchó. Sea el Señor. Y dice, y guardar es mi pacto. Este es un compromiso del pueblo. Guardar es mi pacto. Entonces, escuchar, guardarlo, pero inmediatamente obedecer al mandato de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir al versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando yo leía esto, hermanos, a mí me llama mucho la atención cuando Dios
realmente llama al pueblo a santidad. Cuando llama al pueblo a un compromiso. Porque no solamente es algo así sencillo. Cuando Dios habla a la santidad, cuando Dios invita al pueblo a que hagan un compromiso con Él, es, hermano, algo que no lo podemos tener por poco. Aleluya. Entonces, hermanos, viendo en las escrituras mismas, estas eran unas palabras proféticas, la misma sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Fíjese que esto cuesta mucho leer y entender, pero cuando nosotros le dedicamos tiempo a las escrituras, al estudio, quiero que leamos algunos versículos a continuación para darle una explicación mejor. No hemos entrado de lleno al mensaje ni a los puntos que voy a tratar. Aleluya. Solo quiero que me entienda y para que tenga idea de qué voy a hablar. Aleluya. Dice el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Ojo, estos ancianos son los que su suegro le había dicho que cogiera para ponerlo sobre algunos grupos de personas. Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ojo con esto. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. No nos quedemos ahí. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. ¿Qué más dice? Note que Moisés, yo lo noto ahí, hermano, subía y bajaba, volvía a bajar, y refería las palabras que Jehová le decía hacia el pueblo y traía la respuesta. Ahora vea esto. Un compromiso matrimonial, hablando de los judíos, vea cómo es esto. Los judíos acostumbran de que el muchacho vaya donde la muchacha y escriba, o sea, todo lo que es necesario que la novia cumpla. Llega donde la muchacha y hace compromiso con ella. La muchacha lee todo aquello y si a ella le parece, ella lo firma. Inmediatamente esta carta es dada, o estos documentos son dados al novio, que ya la firmó de que acepta el compromiso. Cuando Dios le dice a Moisés que baje al pie del monte y dirija estas palabras, inmediatamente el pueblo responde: sí, haremos todo lo que Jehová dice. Aleluya. Recuerde que en el Nuevo Testamento nosotros, o sea, la iglesia es como la novia de Cristo. Amén. Aleluya. Y Él es el esposo. Ahora bien, cuando este muchacho recibía los papeles con la carta firmada, él se iba a trabajar duro para hacer su casa, a preparar la morada, Aleluya. a ordenar todo. Entonces, y la Biblia dice en San Juan 14:3: me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros, dice, también estéis. Ahora, ¿qué sucedía? Cuando se cumplía el tiempo, el padre del muchacho decidía el día y el momento en que se iba a traer la muchacha. La iban a traer raptada, porque desde el momento que ella firmaba, era como que ya estuvieran juntos, o sea, casados, porque la firma era la que valía. Entonces, desde el momento que firmaba, aunque no vivían juntos, pero era como que ya estuvieran casados. Entonces, cuando el padre le decía que era momento de ir a traer a la muchacha, armaban los carruajes al amanecer por la madrugada y llegaban a traerla a oscura, a raptarla. Aleluya. Esto le puede causar impresión a usted, pero es una realidad, es una costumbre judía.
Y la llevaban inmediatamente a la casa. Ya estaba ordenado todo para preparar la boda, para hacer la ceremonia. Entonces ahí llegaban todos los invitados. No sé si me está entendiendo. Aleluya. Ahora, Cristo ha prometido a nosotros, hermano, Aleluya. venir a raptar a su pueblo. O sea, no a robárselo, como dice aquella canción, porque no es alabanza. Me robaste el corazón. Muchos al revisarle el teléfono ahí lo andan. Y es muchacho ecuménico, es católico, no hay alabanza, jamás menciona a Dios. Así es. Y siguen diciendo, me robaste el corazón. Aquello queda en el olvido. En el olvido se va a quedar si usted no se guarda para Dios. Aleluya. Bendito sea el Dios ha prometido regresar. Ahora, lo que me llama la atención es que le dice Dios a Moisés que va a regresar en una nube espesa. Aleluya. ¿Sabe por qué la nube espesa? Porque no podía bajar literal así nomás que a vista del pueblo, porque la gloria de Dios iba a ser matado el pueblo. O sea, nadie lo podía ver. Si usted se fija, en el Nuevo Testamento, esto está en Hechos 4, cuando los primeros cristianos oraron a Dios. O por ejemplo, el capítulo 2 de Hechos también. Se oyó un estruendo, dice, como de un viento recio. Siempre ocasiona ruido, ocasiona impresión. Pero jamás crea usted y que esté creyendo y ilusionando de que al abrir los ojos va a ver a Jesús ahí. El Espíritu ha sido enviado para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nadie puede ver el rostro de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces la nube espesa era para que el pueblo, para beneficio del pueblo, para no matarlos. Entonces entramos al primer punto, y es el compromiso. El compromiso, ya le dije que la costumbre judía era de que el muchacho hacía compromiso primero con la muchacha aceptaba el compromiso. Mientras él trabajaba y preparaba la morada, la muchacha prepara el vestido. Aleluya. Hoy sí vamos a entrar en el mensaje. Mientras el muchacho prepara, el novio prepara la morada, el novio prepara dónde vivir y prepara la ceremonia, la muchacha se prepara con el vestido. ¿Y cómo se casa una novia? ¿De qué color? Blanco y muy ataviado. Amén. Ahora, ya esto para irle aclarando el mensaje. Entonces, hermanos, dice la Biblia en el versículo 10 en adelante, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Hablemos del compromiso primero, antes de irnos a la santidad. El compromiso que el pueblo de Dios tiene con Dios, que el pueblo tiene con Dios, es muy delicado. Si usted nota cuando Moisés baja del monte y le dice al pueblo las palabras que Jehová había dicho para su pueblo, ellos, sin mediar palabras, a una sola voz dijeron: sí, haremos todo lo que Él diga. Sin embargo, en los corazones de ellos eran de dura cerviz, había hipocresía. Aleluya. Había gente, hermanos, que no amaba a Dios. Había gente que estaba ahí porque realmente la habían llevado, no estaba porque realmente le nacía de su corazón. Aleluya. Pero todo el pueblo dijo a una sola voz: sí, haremos todo lo que Dios dice. El Señor, aleluya. El compromiso es muy grande, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios ha hecho un compromiso con el pueblo. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Dios refiere esta palabra "sé", para que el pueblo realmente abra sus ojos espirituales. Aleluya.
Entonces el compromiso de nosotros es esperarle hasta que Él venga. El compromiso de nosotros es no fallarle. El compromiso de nosotros es mantenernos rectos, de mantenernos, hermanos, limpios, de mantenernos obedecer a la voz de Dios. Aleluya. Vamos a llegar a unos versículos tan importantes que a mí, hermano, en mi vida han marcado mi vida completamente. Y yo sé que algunos, si no lo sabía, va a marcar su corazón. Mire lo que dice el versículo 11: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Le dijo a Moisés: baja donde el pueblo, santifícalos hoy, mañana, porque al tercer día, y le dijo que laven sus ropas. ¿De qué estábamos hablando de la novia? La novia prepara el vestido. Que laven sus ropas. Aleluya. Y se santifiquen, porque nadie puede llegar ante Dios o desde la presencia de Dios si no está santificado. Bendito sea el Señor. Y esto no crea que solamente en el Antiguo Testamento hay referencias. Miren, cuando dice el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:9. ¿Alguien que lo busque y me lo lee? Aleluya. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice que somos nosotros? Nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Hermanos, eso es para la iglesia. Y se lo dijo al pueblo de Israel al pie del monte. Aleluya. Sin embargo, ellos tuvieron un llamado momentáneo, de donde pudieron ver los truenos, pudieron ver el humo, pudieron ver que salía el humo como de un horno del lugar aquel, de ahí del monte, que también se le conoce como el monte de Dios y como el monte Oreb, que humeaba, dice la Biblia. Entonces, pero nosotros, hermanos, también hemos recibido compromiso de santificarnos hoy, mañana y hasta el tercer día. ¿Sabe qué significa? Estamos ya sobre el tercer día. Dice la Biblia que al llegarse el tercer día, muy temprano por la mañana, se manifestó Dios sobre el monte. Aleluya. Estamos, hermanos, a un momento de la que la trompeta suene. Estamos a un poquito, por eso dice la Biblia, un poquito y el que ha de venir vendrá. Amén. Y no tardar. Bendito sea el Señor. Muchas personas esas palabras las toman: no, pero ya tengo tiempos y años de escuchar estas palabras que Cristo viene, y nunca viene. Blasfema cuando dice eso. Porque el que es hijo de Dios, aunque esté para morirse, debe de decir: si en este momento que estoy muriendo vas a venir, quiero irme contigo. Bendito sea el Señor. Y si al morir sé que voy contigo a gozarme de una patria celestial. Aleluya. Entonces dice el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Entramos a la santidad. El punto de la santidad es bien delicado. Bendito sea el Señor. Ahí vimos en Primera de Pedro. Y hoy sí ya tomamos impulso en el mensaje.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Y son palabras para nosotros, hermanos. Son palabras para el pueblo de Dios. Aleluya. Así como el que los llamó es santo, sed también vosotros santos, dice la Biblia. Y el ser santo no solamente es de usar la manga larga. El ser santo no solamente es de decir y cargar una Biblia. Aleluya. El ser santos es también un corazón limpio. Amén. Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Aleluya. Bendito sea el De lo que hay en su corazón, de lo que hay en el interior del hombre y de la mujer, del joven, eso habla su boca. Si su corazón ha sido cambiado, también su apariencia física va a cambiar. Aleluya. Aquí no podemos comenzar por el cogollo como cuando alguien va a chapodar y le da chapoda así, chambón. Porque ¿de qué me sirve o de qué sirve? Algunas personas atacan y decir las cejas. Se quitan las cejas, se pintan el pelo, se ponen tacones, falda larga y que aquí, que allá. Pero el problema está en el corazón del hombre. Bendito sea el Señor. Si no tratamos esto de la raíz, jamás se va a poder arrancar. Aleluya. Los hermanos del campo me van a entender. Si es que hay agricultores que lo que hacen para no chapodar es tirar veneno y el monte bien grande. Pero lo que hace eso es lo marchita, pero la raíz queda viva. Un poco de tiempo, todo lo que llegó, donde llegó el veneno, se quema, pero después retoña. Pero hay un veneno que no tengo el nombre, pero que es bien eficaz. Lo chapodan por mitad y luego rocean el veneno y a través del mismo tallo de la planta llega hasta la raíz y se pudre hasta el corazón de la raíz. Aleluya. Debemos tomar esta palabra. El problema de nosotros es que no es por falta de palabra. La palabra está siendo predicada, pero pocos la ponemos por obra. Aleluya. Creemos, hermanos, que el que habla o el que predica, el pastor, el predicador que pone, es porque le gusta gritar, es porque le gusta decir esas cosas. ¿Usted cree que no hablaron así de Moisés? ¿Por qué nos hablas así? No es cierto que hasta su misma hermana por un momento dijo, ¿cómo solo por Moisés va a hablar, sino también por nosotros? Aleluya. María y Aarón murmuraron Bendito sea el Señor. porque ya no soportaban, no aguantaban, nunca ellos se moldearon a la palabra que Dios les había, y habían hecho un pacto, habían hecho un compromiso. Aleluya. Y si usted ve ahí, dice que al tercer día él desciende al monte. Cuando él desciende al monte, ¿sabe qué hicieron el pueblo? ¿Salió corriendo al monte? No, se quedaron en el campamento. Moisés salió corriendo al campamento y sacar el pueblo. Estaban asustados, estaban atemorizados. Aleluya. Lo que es no conocer la presencia de Dios, lo que es no conocer a Dios, tener a Dios de cerca. Aleluya. Por eso es que hay mucha gente vana que cuando ve una palabra fuerte o palabra de profecía o manifestación del Espíritu Santo, lo que hace es blasfemar porque no sabe nada de Dios. Bendito sea el Señor. Y esto, además de compromiso, requiere santidad a Dios, entrega por completo a Dios. Aleluya. Y esta era una invitación especial a la santidad. ¿Por qué? Porque Dios los iba a visitar. Antes Dios se manifestaba a cierto individuo, a cierta persona, y Dios le hablaba. Pero jamás como esta escena que se manifestó ante todo el pueblo a los hijos de Jacob. O sea, hablando del pueblo de Israel. Aleluya. Jamás se había manifestado durante o a muchos ojos de personas. Se manifestaba a uno solo, pero no en multitud. Y por eso el tema se llama una invitación especial a la santidad. Aleluya. Porque es un momento especial para el pueblo.
Bendito sea el Señor. Ahora notemos y veamos algunas partes. Cuando el pueblo ve esto, ellos se quedan en el campamento. Moisés los saca. Dios le había dado orden a Moisés que hicieran los límites para que el pueblo no pasara de ahí. Aleluya. Pero le digo algo, y es que no pasara, pero que al sonar o sonar inmensamente el sonido de la bocina, pudieran subir al monte. Pero Dios en ese instante se dio cuenta cuando Él visitó el monte Sinaí que había demasiado temor en la gente. Aleluya. Pero sabe que el temor de ellos se convirtió en un miedo. Aleluya. En un miedo, no de temor porque Él es santo. Ay, Dios mío, aquí está. Es como cuando un creyente, una persona de nosotros en un culto sentimos la gloria de Dios y decimos: aquí está Dios, yo siento tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo recorre mi cuerpo. Sea el Señor. Aleluya. Sino que se convirtió en un terror para ellos. Aleluya. Dios se da cuenta. Cuando Moisés sube, habla estas palabras y le dice a Moisés: vuelve a bajar al pueblo y diles que nadie suba al monte. Aleluya. Y Moisés le dice: no van a subir porque tú los diste órdenes que pusiéramos un límite y el pueblo no va a pasar de ahí. Y le vuelve a decir Dios: desciende y dile esto. Y solo Aarón va a subir contigo. Ni los otros sacerdotes no van a subir. Solo Aarón va a subir contigo. Aleluya. Ve ahí, hermano, con lujo y con puntos de detalle. Tanto el compromiso era para el pueblo, también para los mismos que ministraban el altar. Aleluya. El problema de hoy en día es que se ha descontrolado de una manera total los líderes Aleluya. que están al frente de una obra. Sea el Señor. Su vida descontrolada, sus vidas, hermanos, desordenadas, no pueden dirigir a un pueblo a que marche con rectitud. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que estamos viendo ahora en los altares. Pastores dejando a personas que ministren en el altar y que suban con poca ropa. Aleluya. Y ese es un grave problema. Amén. Porque si Dios dijo al pueblo que lavaran sus ropas, y además le dijo Moisés: no toquen mujer, Bendito sea el Señor. que se guardaran para el tercer día. Porque no era algo fácil, era una visitación especial de Dios, Amén. Aleluya. llamándolos a la santidad. Bendito sea el Señor. Él no quería causar terror en ellos, sino temor en los corazones de ellos, y que creyeran que Dios hablaba a Moisés, Aleluya. para que se dejaran guiar por todo lo que había, el camino que recorrer, que se dejaran guiar de Moisés. Mire cómo es, habían pasado 3 meses de haber salido de Egipto, habían pasado ya cosas, habían cruzado el Mar Rojo, habían comido el maná, habían peleado contra Amalek, la conversación con Jetro, su suegro, pero solamente no habían pasado ni 3 meses. Llegaron al pie del monte Sinaí y permanecieron ahí por un año. Por un año, hermano. Desde el capítulo 19 de Éxodo hasta que termina todo el Éxodo, Levíticos, hasta el capítulo 10 de Números, logran salir del pie del monte Sinaí. Bendito sea el Señor. Revíselo. Hasta el capítulo 10, Dios le dio la salida de ahí. Un año estar ahí acampando en el monte Sinaí. Y por eso fue un momento tan especial para ellos. Aleluya. Y para Dios también, porque Dios ama a su pueblo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Le dijo: los sacerdotes no van a subir, solamente Aarón contigo, porque ellos también tienen un compromiso de guardarse para Dios. Nota el compromiso que hay en el pueblo, nota el compromiso que hay para los que ministran el altar. Para los que tienen un compromiso en la obra, hay un compromiso. Aleluya.
Hay un compromiso más grande que es el de guiar a este pueblo, sino de entregarle cuentas a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero se ha terminado la santidad, se ha terminado el temor a Dios. Poca palabra de Dios, pero sí mucha prosperidad. Poca palabra de Dios, pero sí carros de lujo. Poca palabra de Dios, pero sí un buen trabajo. Aleluya. Poca entrega a Dios, poca santidad, pero sí buen dinero en la bolsa. Poco los interesa. Bendito sea el Señor. La armonía del pueblo hacia Dios. Aleluya. Poco nos interesa, y a algunos les interesa más que den la ofrenda o el diezmo, pero no la santidad del hermano o de la iglesia. Señor. Porque lo que se interesa es que haya buena ofrenda. Sacaron el Espíritu Santo de la iglesia, ya no les interesa eso. Lo que interesa es un buen lujo de carro, un buen lujo de casa. Aleluya. Amén. El hermano y la hermana falló, pero son personas que dan buena ofrenda para el altar. Así es que a estas personas no me las toquen. Aleluya. Y de repente Dios envía a un profeta, envía a alguien que les predique la palabra. Aleluya. Le quitan el micrófono, le apagan el sonido, lo sacan del templo, porque él está equivocado, dicen ellos. Porque olvidaron la santidad, olvidaron el compromiso que tienen con Dios. Bendito sea el Señor. Olvidaron que hay un Espíritu Santo, el Consolador, el que los guía hacia toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo siempre estará contigo y conmigo, hermanos, en todo momento. Y Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va en aquel momento que nosotros hagamos algo malo. El Espíritu nos va a decir inmediatamente por la noche usted ha sentido con un mal pensamiento y una voz que le dice: eso está mal, eso no sirve, eso es desagradable delante de Dios. Pero como a usted le parece bien, ese es su punto de vista. No, pero no creo. Peores cosas ha hecho el hermano fulano. Y si cayó el hermano que era el líder, y yo, ¿por qué no? Deje de fijarse en el hombre. Aleluya. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor es confiar en Jehová, dice la Biblia. Mejor es confiar en Dios de los ejércitos, que Él tiene el control. Él es el que lo sostiene. Una invitación especial a la santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Si solo 2, 3 son los que van a ministrar en el culto, ellos que ministran. Bendito sea el Señor. Ah, no, pero para que no se me vayan hay que darles privilegio. Aleluya. Hay problema. Se olvidó de la santidad. Amén. Se olvidó de la santidad, Aleluya. del compromiso que tiene con Dios. Aleluya. ¿De qué sirve el número si hay más carnalidad que espiritualidad? Amén, hermano. Ya no hay Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora las iglesias carnales ya no visitan las congregaciones donde se manifiesta el Espíritu Santo porque creen que esto ya pasó. Eso era en los siglos pasados, ahora ya no. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así es, hermano. Aleluya. Otros dicen, no, que el estudio de la palabra nos aclara. No, yo estudio la palabra. Y en ningún momento la palabra va a rechazar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermano. En ningún momento el estudio va a rechazar de los dones del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bendito sea Eso tiene que ir junto. Amén, hermano. Así es. ¿De qué me sirve a mí el estudio si no hay entrega con Dios, si no hay santidad, si no me guardo para Dios? Así es, hermano. Aleluya. Bendito Pero hoy están más carnales que saber qué. Bendito sea el Señor. Sale mejor ponerle tiangue, se vende carne y no es una iglesia de Dios. Porque hay mucha carnalidad, Sea el Rey. hay mucho fraude, Aleluya. hay mucho robo. Bendito sea el Rey.
¿Saben que estos mensajes los escuchan en Argentina? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted está enojado? Mira la gente allá cómo se goza. Bendito sea el Rey. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Poder de Jesús. Usted se me queda viendo enojado y allá la gente hasta salta, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque los países lejanos de estos países, hablando de Norteamérica, hablando de muchos países, en México una hermana me escribía donde me decía a mí: hermano, acabo de estar escuchando una predicación suya, una predicación que Dios le dio a usted y yo la estuve escuchando y es una realidad lo que usted dice. ¿Sabe qué? Me dice, donde yo estoy yendo. Hace poco pedimos al pastor que fuera a orar por cierta persona. Y el pastor preguntó cuánto era la ofrenda que le iban a dar. Hermano, siendo miembro de la iglesia, pastor, siendo tu miembro y le vas a cobrar. Aleluya. Estos están haciendo mercaderes, Así es, hermano. pero olvidaron la santidad. Aleluya. Los sacerdotes tienen, es decir, los líderes tienen compromiso con Dios, tienen que guardarse para Dios. Si quieren que Dios los use, si quieren guiar al pueblo, tienen que guardarse, tienen que hacer compromiso, volver a la santidad, volver a la santidad. Bendito sea el Rey. Vuelva a la santidad, Amén. Aleluya. vuelva a las sendas antiguas, haga un alto, por favor, no se esté perdiendo. Problema que no usted solo se está yendo al abismo, sino que lleva un montón de gente. Aleluya. Bendito sea el Rey. Pastores y pastoras en la iglesia se desmayan se tiran de aquí del altar y caen en el piso. Y hay alguien que toma el micrófono. Hay alguien que toma el micrófono y dice: el Señor dice que el que ponga más dinero sobre el cuerpo de la pastora o del pastor, ese va a ser más bendecido. Hermano, y comienzan a correr desde atrás. El que llegue más primero, $100, $200, $500, un cheque, que un reloj, que un celo, que mire, hermano. ¡Qué ignorancia, por Dios! Si la salvación no se compra, Aleluya. la salvación es de gratis. Amén. Bendito sea el Señor. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, dice la Biblia, y yo los haré descansar. Dijo el maestro, Él los hará descansar gratuitamente, porque el precio ya ha sido pagado. Amén. Yo voy a venir a comprar. Bendito sea el Rey. Aleluya. Esto no quiere decir que sea tacaño con la obra. El deseo y su compromiso es dar para la obra, pero nadie le puede exigir o ponerle un reglamento. Si usted no da esto, usted no va a estar en la iglesia. No. Si hay santidad, si hay integridad en el corazón, del mismo corazón va a salir aquello. Amén. De dar para Dios. Y cuando amamos a Dios, hermano, hasta con el hermano compartimos. Aleluya. Bendito sea el Cuando Señor. amamos a Dios, Bendito sea el recibimos una bendición y dice: en la iglesia se cargó una silla, esa silla yo la voy a comprar. Y ese compromiso usted lo hace solamente con Dios. No le dice al pastor, no le dice al líder, no le dice a la hermana ni al hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Falta un ventilador ahí, lo voy a comprar. Ni bulla hace, hermano, quita el ventilador. Busque quien lo ponga. Bendito sea el Señor. Pero ¿de dónde nació? El corazón de aquella persona. Pero es que cuando amamos a Dios, cuando hay integridad, cuando no se ha perdido la santidad, el compromiso con Dios, el compromiso con la obra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero ahí estamos mejor invirtiendo en luces de colores y todo, hermano, como que discotecas, se han cambiado las cosas. Ahora, hermanos, se han actualizado igual a los teléfonos. Iglesias inteligentes. Aire acondicionado. Pero no hay santidad. Sí, hermano. Aleluya. Hablando de Jezabel y con unas grandes argollas. Hablando de santidad y con el pelo como que es panal espantado. Y presentan una foto antes y después.
y se ve más cristiana cuando era antes que ahora. Y dice profeta, pero saber de quién, porque de Dios no es profeta. Bendito sea el Rey, aleluya. Bendito Jesús. Bendito sea el Señor. El que profetiza la palabra, el que predica la palabra, el que tiene un compromiso con Dios, se guarda para Dios y vive. Y cada día lucha para llegar a ser como el varón perfecto, Jesucristo, dice la Biblia. Cada día tenemos que luchar, tenemos que luchar, tenemos que luchar. No vamos a lograr una santidad, hermano, de decirlo, aunque la Biblia dice ser santo como yo soy santo. Pero si no podemos lograrlo entonces, hermano, pero mientras estamos en la lucha, vienen pensamientos, hay que llevarlos ante la autoridad de Cristo. Señor, quita este pensamiento. Si vienen deseos carnales de vestir como la mujer mundana, yo le digo, Señor, por favor, ayúdame. Soy un siervo, soy una sierva tuya. Aleluya. Controle sus emociones carnales. Sea el Señor. Controle sus emociones. No solo porque las blusas están a la moda hay que comprarlas. ¡No! ¡Vuelva a las sendas antiguas! ¡Vuelva! Bendito sea el Señor. Poder en Jesús. Aleluya. Poder en Jesús. Sí, hasta la ropa que visten, los zapatos tienen que ser de lujo porque la moda ha cambiado. Los hemos actualizado. Aleluya. Las sillas no tienen que ser de plástico. Tienen que ser acolchonadas, reclinables. Y que hayan audífonos para regular el sonido, que no griten mucho el hermano. Bendito el Rey. Hemos perdido. Realmente hemos perdido. Algunos ya perdieron esa mirada en el blanco perfecto. Amén. Pero si yo me mantengo, si usted se mantiene, hermano, pelea ahí en sí mismo. Bendito sea Desde el ahí Señor. siempre, no cambie la palabra. Aleluya. No cambien la palabra de santidad. Y esto va para los que predican y para el pastor también. Y para los que van a escuchar también. No cambies esa palabra aunque te murmuren y todo el pueblo se te venga encima. A Moisés, hermano, lo hacían por momentos que él se sentía frustrado. Aleluya. Porque la gente le decía, el pueblo le decía a Moisés, danos de comer, danos de beber. ¿A qué nos trajiste? Hermano, y se murmuraban. ¿Cuántas veces no murmuraron? Por momentos creían que Dios no hablaba a través de Moisés. Porque creían que era muy dura la palabra. Que dice que alabanza. Oh, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma. Amén. Aleluya. Y que penetra hasta mi corazón. Amén. ¿Y quién la podrá llevar? ¿Quién la podrá? Cumplir. Señor, si es dura para mí, tu palabra fiel. Bendito sea el Señor. Cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí, vieron que humeaba el monte. Se llenaron de terror. Con esto voy terminando. El encuentro. Y es lo que está próximo a suceder en la iglesia. Aleluya. El encuentro de la novia con el novio. Señor. Es lo próximo a suceder. No tenemos que estar esperando ya nada más. Si hemos ido, hermano, usted firmó un acuerdo. Cuando aceptó a Cristo, usted firmó un acuerdo de guardarse para Él. Usted firmó un acuerdo y firmó un compromiso con Dios. Aleluya. En este momento es de estar cuidando las vestiduras. En este momento es de estar cuidando el vestido, que no esté manchado. Señor. Tiene que estar limpio. Como dice Efesios 5:27, a fin de presentarse en una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Una iglesia gloriosa. Aleluya. Y primera de Corintios 11, 2 y 3, donde Pablo les dice a los corintios, a fin de presentarse así mismo una iglesia, una virgen pura, que él mismo temió que como la serpiente engañó a Eva, los pensamientos de estos también fueran a ser perturbados por Bendito sea el Satanás. Señor. Porque el diablo se viste como ángel de luz. Y eso es lo que está pasando. Aleluya. Que de los mismos altares están siendo contaminada la iglesia. Bendito sea el Señor. Porque ya le están diciendo, no haga esto, no obedezca esto otro. No vaya a esas iglesias donde hablan en lengua. No vaya a esas iglesias donde realmente predican todavía así fuerte. Donde hablan de santidad, ya no vaya ahí. Si la ropa no salva, la pollera no salva.
Bendito sea En otros países la pollera es la falda. Eso no salva. Aleluya. Porque Dios mira el corazón. Bendito sea el Señor. Pero si yo veo a alguien, no necesitamos abrirle para verle el corazón. Si con lo que vemos sabemos qué es lo que es. Aleluya. Sí. Así que si veo un varón con las cejas quitadas, ya sé qué es lo que hay en el corazón. Si veo un hermano con el pantalón bien apretado, llega un hermano a la iglesia y me dice: mire, hermano, ¿qué pasó? Le digo: compré este pantalón. Y cuando se agacha, hermano, bien apretado. Hermano, le digo yo: ¿y ese pantalón es suyo? Sí, yo lo compré, me dice. ¿Y qué le pasó? ¿No se lo midió? ¿Cómo no? Me digo, ahí lo compré en el agachón, me digo. Pues sí, le digo yo, el problema es que el agachón se le va a ver todo. Mire cómo nos lleva la palabra esta. En el terror del pueblo, cuando estaban atemorizados, Dios dice estas palabras, y allí hasta Moisés estaba postrado, escuchando las palabras del mismo Dios. Y le dice: no quiero que construyan altar con gradas. ¿Por qué? Porque no quiero que cuando suban las gradas enseñen la desnudez. Aleluya. Bendito sea el Dios es Señor. delicado, hermano. Amén. Dios es santo. Bendito sea el Y Señor. quien se acerca a Él tiene que santificarse. Aleluya. Tiene que acercarse con manos limpias. Bendito sea el Señor. El encuentro con nuestro Señor Jesucristo está pronto a suceder. Dios ha dicho: santifíquense hoy, mañana y pasado, que al tercer día Él va a venir. Estamos por amanecer el tercer día y Cristo va a venir. ¿Cómo estará tu vestidura? ¿Has lavado tus ropas? ¿Estarás listo para irte con el Señor? El Señor. ¿Cómo están sus ropas? Bendito sea el Rey. Aleluya. ¿Cómo está su santidad con Dios? Bendito sea ¿Si ha guardado para Dios? Hay poder en Jesús. No nos engañemos más. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Aleluya. Dios no puede ser burlado. Bendito sea el Señor. Los hermanos no saben ni lo han visto en las sinvergüenzadas que usted anda. Pero Dios ya lo sabe desde antemano. Lo que ha causado que el Espíritu Santo usted a tiempo no lo siente es porque usted lo ha contristado. No es porque en la iglesia no haya presencia de Dios. Si cuando usted entra por esa puerta al templo, aunque haya uno o dos, el Espíritu Santo ha estado todo, ha permanecido ahí esperándolo a usted. Aleluya. En una ocasión, un muchacho oraba a la 1 de la mañana y le dijo, llegó un momento que él se sintió desanimado, porque la oración, a veces, hermanos, nos sentimos una carga, pero la oración tiene que ser un hábito para el creyente. Y un momento se sintió desanimado y no oró. La siguiente vez, y él sabía que tenía un compromiso con Dios, se levantó a las 2 de la mañana y dijo, y dobló rodillas y oró y le dijo al Señor: Señor, tú sabes y me conoces que he estado débil y cansado. Y el Espíritu Santo le responde y le dice: ¿tú crees que no me sintiera más cansado yo? Que aunque tú no vengas a orar, yo siempre estoy ahí. Aleluya. Muchas veces nosotros no oramos, hermano, Bendito sea el Señor. y el Espíritu Santo está esperando Aleluya. para que lo alimentes con comunicación con el Padre Celestial. El Espíritu Santo está esperando esa comunión con el Padre. El Espíritu Santo está esperando que ores tus rodillas al Padre Celestial. Aleluya. Recapitulando el mensaje, el tema se llama una invitación especial a la santidad. Número 1, además de oír, debemos de guardar el compromiso que Dios ha hecho, o sea, el compromiso que Dios demanda de nosotros. Si lo hemos firmado, tenemos que cumplirlo y llegar a la santidad para poder estar preparados para el tercer día. Bendito sea el Señor. El primero y segundo día ya pasó. Estamos prontos a que amanezca el tercer día, para que esta profecía se cumpla y lo que dice Apocalipsis 19:7.
Gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, ya no debemos esperar más. Hay un compromiso. Santifiquémonos para Dios. Hermanos, echémosle ganas, no retrocedamos. Es una invitación especial a la santidad a nosotros. Que la visitación de Dios al monte Sinaí fue espontánea, aunque causó terror y miedo en algunos y temor, que llegó un momento que el pueblo le dijo: Moisés, por favor. Ahí sí gritaban y solo esta voz escuchaban: por favor, habla tú y no dejes que Dios nos hable a nosotros, porque podemos morir. Demasiado es la fachada para que sientan que una palabra los va a matar. Demasiado es el pecado, demasiado es la hipocresía para que sientas que una palabra de santidad, porque Dios es santo. Sabían de que cuando temblaba el monte, cuando venían truenos, era la voz de Dios, y que si ellos estaban viviendo no una vida santa, podían morir en ese momento. Por eso nosotros, como un remanente de Dios, guardémonos para Dios en santidad, sin manchas y sin arrugas, porque eso demanda Dios para su pueblo, y a su nombre. La iglesia se pone de pie en esta hora. Gracias le damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre para siempre, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú nos has permitido, Dios mío amado, estar en este lugar para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra.